de EFOR. Mi nombre es Nacho Forastier y soy consultor en el departamento de Marketing Online y estoy junto a Sergio Rodas, el director del mismo departamento. Y hoy vamos a hablar de técnicas básicas para mejorar el posicionamiento de nuestras webs. Entonces, vamos a ir comenzando con un breve índice en el que, bueno, podemos contar que hablaremos de los objetivos que vamos a tener en este seminario. En una segunda parte vamos a hablar de los factores claves que influyen en todo posicionamiento, todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar este tipo de posicionamiento para nuestra web. En un tercer apartado vamos a entrar a valorar y cómo mejorar este mismo posicionamiento del que estamos hablando. Y en una cuarta parte hablaremos de las herramientas de las que disponemos, que tenemos a nuestra disposición para poder trabajar ese posicionamiento, esas búsquedas que nuestra web sea encontrada con facilidad. Y por último, dejaremos un pequeño espacio para que hagáis todas las preguntas y todas las cuestiones que os vayan surgiendo a lo largo de este seminario. Antes de nada, me vais a permitir hablar un poquito de lo que es EFOR, de las capacidades actuales que tenemos dentro de la compañía, que no son otras como muchos de vosotros ya sabéis, soluciones de software, de marketing online, que es concretamente de uno de los apartados de los que vamos a hablar hoy, diseño de páginas web, sistemas, alojamientos de hosting profesional, sistemas de gestión, formación en tecnologías y soluciones para la nube. Más concretamente, dentro de nuestro departamento de marketing online, como os decimos, conmigo, con Nacho Forastier y con Sergio Rodas, que es el que os va a hablar a continuación, las competencias son las siguientes: el posicionamiento en buscadores, que es lo que vamos a tratar hoy, campañas de pago por clic, campañas de email marketing. Luego, por otro lado, tenemos social media, una visión estratégica de 360 grados y el propio desarrollo de aplicaciones móviles. Y también el desarrollo, como muchos de vosotros ya sabéis, de páginas web, de portales, tiendas online. Y, bueno, siempre decimos que somos especialistas en Drupal, que como muchos de vosotros también sabéis, es un tipo de programación que está muy avanzado y que es una grandísima solución para nuestras páginas web. Y que además nos permite llevar a cabo el posicionamiento de una mejor manera, que es lo que vamos a tratar ahora. Me gustaría reseñar dos hitos muy importantes que ha tenido la compañía recientemente y no tan recientemente, como puede ser el reconocimiento en el programa GR2R de Microsoft por el proyecto SUITEC. Es una solución diseñada para satisfacer las necesidades del sector hotelero. Esto fue desarrollado en Washington y, bueno, nos hace especial ilusión mencionároslo pues como ejemplo o caso de éxito dentro de lo que es la compañía de EFOR. Y más recientemente todavía, no hace más de 2 semanas, en Madrid, Microsoft concedió el premio a EFOR como el mejor partner español para las pymes del 2014. Entonces, bueno, sin más dilación, os voy a dar paso con Sergio Rodas, como bien os he dicho, el director del Departamento de Marketing Online de EFOR, para hablaros de todo lo que es el posicionamiento y vamos a empezar con el tema de los objetivos. Sergio. Muchas gracias, Nacho. Ante todo, gracias a todos por asistir. Bienvenidos a este seminario que hoy planteamos desde un planteamiento de técnicas básicas para mejorar el posicionamiento de nuestras páginas web. En un futuro, más adelante, os iremos convocando e invitando a futuros seminarios donde concretaremos mucho más estas técnicas y con aspectos mucho más concretos y más avanzados en cuanto a programación, en cuanto a técnicas más avanzadas para el posicionamiento. Hoy queríamos hacer un primer seminario donde viéramos más en la globalidad algunas técnicas y, sobre todo, qué factores clave son los importantes para estar bien posicionados. Como veis en la presentación, bueno, los objetivos que nos planteamos hoy es transmitiros, que seguro que ya lo tenéis claro, pero transmitir y reforzar la importancia de estar bien posicionado para conseguir mucha más visibilidad. Al final, si tenemos una página web, pero no la conseguimos hacer visible hacia nuestro público objetivo, pues no conseguiremos los objetivos que nos planteemos. Además, como comentaba, transmitir qué factores son los clave, son aquellos que hay que contemplar en una estrategia de posicionamiento, en una estrategia básica de posicionamiento,
Y dentro de esos factores, cuáles son aquellos que tenemos que hacer cosas, tenemos que empezar a tocar, a probar, a hacer mejoras para conseguir resultados a un corto o medio plazo, aquellos que son más importantes. Además, pues os transmitiremos una serie de herramientas online que nos pueden ayudar a monitorizar mi actividad o mis resultados en buscadores, conocer las tendencias en cuanto a búsquedas de las palabras que quiero posicionarme. Bueno, diferentes herramientas que me van a ayudar a esta estrategia de posicionamiento. Y, como comentábamos en la invitación, transmitiros que para todos aquellos que lo solicitéis, os realizaremos un estudio de optimización de vuestra página, sobre todo de conocimiento de la situación actual en cuanto a optimización para buscadores, y que os invitamos a que solicitéis para desarrollaros ese estudio. Y empezamos ya, bueno, pues sobre todo, ¿por qué debo trabajar el posicionamiento? Bueno, pues para muchos esto del posicionamiento es, como veis en la pantalla, un agujero negro. No se sabe muy bien por dónde empezar, qué pasos debo seguir, tengo que estar bien posicionado. Bueno, al final siempre oímos que si Google cambia el algoritmo, que bueno, siempre para todos muchas veces es como una gran barrera, un agujero negro que no sabemos por dónde empezar. Pero sí que queremos reforzar esa importancia de estar bien posicionado. ¿Debo trabajar el posicionamiento en mi web? Sí, claramente sí. Para muchos sectores no es lo mismo, pero para muchos sectores el 80, el 90% de su público objetivo acude a buscadores a localizar un producto o un servicio. Entonces, ¿tengo que estar bien posicionado? Pues claramente sí. ¿Y por qué? Bueno, pues por diferentes razones, pero sobre todo porque al final un mejor posicionamiento implica mayor visibilidad de mi marca, mayor visibilidad, mayor potencial, con lo cual consigo estar mejor posicionado y va a ser generador de negocio. Si además esa estrategia de posicionamiento se orienta a mi público objetivo que busca nuestros servicios, ese potencial de negocio pues se va a revertir en retorno de la inversión y en conseguir más clientes o más ventas o más potenciales franquiciados. Bueno, cada uno el objetivo comercial o el objetivo de posicionamiento que tenga. Y además, aunque requiere de una inversión constante, menor que en otros canales o en otros medios, genera conversión y nos diferencia de nuestra competencia. Genera conversión en cuanto a que voy a mi público objetivo, ese público objetivo está en buscadores buscando mis productos, mis servicios. Si soy visible y llegan a mí a través de ese posicionamiento, generará negocio y además pues nos diferenciará de la competencia, que es lo que todos buscamos. Y que, como decíamos al principio, ¿cuáles son los factores clave del posicionamiento? Bueno, pues reducido a aspectos generales y básicos, ¿qué factores tengo que tener en cuenta? Pues primero, cómo se comporta mi público objetivo en buscadores. ¿Cómo me busca? ¿Qué palabras utiliza? ¿Dónde está? ¿Utiliza Google? ¿Utiliza otros buscadores? ¿Está en España? ¿Está fuera de España? Bueno, pues primero antes de empezar a hacer cosas en la página, tengo que conocer cómo se comporta mi público objetivo, mi target, y actuar en consecuencia. Y ahora veremos un poco, lo desarrollaremos un poco. Además, aspectos clave en cuanto a tecnología, que mi página tecnológicamente está adaptada para lo que Google o los buscadores en general requieren para estar bien posicionado. Pues bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que detectar si estamos bien optimizados o no. En cuanto a contenidos, fundamental. Todos oímos en Internet pues, que el contenido es el rey y cosas así. Pues es verdad. Ese contenido es clave no solo ya para el posicionamiento, sino para conseguir esa conversión o esa captación de mi público objetivo, con lo cual ese contenido que yo tengo y que tengo que crear, tengo que adaptarlo a lo que me pide Google y luego veremos algunos aspectos. En cuanto a popularidad, Google contempla como un factor principal si soy muy popular o no
en otras páginas, en redes sociales, etcétera. Entonces, tengo que contemplarlo y tengo que hacer cosas, luego veremos algunas, para conseguirlo. Y un factor clave es la mejora continua. Lo que tenemos que analizar es nuestro público objetivo, ¿qué busca? ¿Software de o software para lo que sea? ¿Qué busca? El término software, busca el término aplicación, busca el término solución. Bueno, todo ello sirve para denominar una solución, un producto. Bueno, pues para nosotros es muy importante identificar que nuestro público objetivo utiliza el término software o utiliza el término aplicación o utiliza el término solución. Porque si nos enfocamos a un término que realmente no está utilizando, pues estaremos haciendo un esfuerzo que no se verá recompensado en resultados. Y luego veremos algunas herramientas que nos pueden ayudar a esto. Otra pregunta que me tengo que hacer: ¿dónde está mi competencia por estos mismos términos? No entendemos una estrategia eficaz si no contemplamos la competencia. Es decir, mi objetivo de posicionamiento tiene que ser estar en primeros resultados y por delante de mi competencia. Si estoy en primera página, para muchos es siempre el objetivo, estar en el top 10, ¿vale? Pero estoy en el 8, pero en los 7 primeros tengo a mi competencia, pues probablemente no sea una estrategia orientada al éxito. Tengo que estar bien posicionado, pero por encima de mi competencia. Con lo cual tengo que conocer dónde están ellos, también por estos mismos términos. Y otra pregunta clave es ¿a qué página les voy a llevar por cada uno de esos términos que quiero posicionar? En muchos casos, por falta de conocimiento o por el impulso, queremos posicionar nuestra home por todos los términos que quiero posicionar. Eso no es eficaz. Si yo quiero posicionar solución de software o diseño de página web o el término que sea, pues lo que tengo que hacer es tener una página dentro de mi sitio web específica que hable de eso. Y por cada término, probablemente por cada término que quiero posicionar, tendré que tener un contenido específico, concreto y aislado, por así decirlo, en mi página web, aislado en cuanto que haya una página que hable de ese contenido o de ese término en mi sitio web. Entonces, estas 4 preguntas son básicas. ¿Dónde está mi público objetivo? ¿Dónde me quiero posicionar en cuanto a Google.es, Google Francia, Google Italia, Google Brasil, lo que sea? ¿Qué términos quiero posicionar y cómo los busca mi público objetivo? ¿Dónde está mi competencia por esos términos? Y si tengo la página web, tengo contenidos en la página web que me permitan posicionar esos términos. Avanzamos en cuanto a esa definición de términos clave. Y es fundamental elegir bien los keywords, términos clave, frases clave, llamémoslo como queramos. Pero es fundamental elegir qué términos voy a utilizar y no cerrarnos en cuanto a 10 términos. Bueno, pues yo puedo desarrollar o puedo tener un objetivo de 50 términos y ya iré viendo cuáles son aquellos que me generan más conversión, aquellos que realmente están siendo demandados, etcétera. Y un poco en esa gráfica que ven en pantalla es un poco la clave. Yo puedo optar por términos muy generales, sería un poco la gráfica o el lado izquierdo, términos muy generales, en ese caso pone zapatos. Bueno, puedo intentar posicionarme por zapatos, pero me va a costar muchísimo tiempo y dinero y voy a tener una competencia enorme. Y probablemente la conversión que voy a tener es muy baja, porque sí, habrá búsqueda de gente que utiliza el término zapatos para buscar, sí, pero que lleguen a conseguir estar bien posicionado y que lleguen a mí va a ser muy costoso. Entonces tengo que trabajar, tengo que analizar, tengo que pensar términos menos generales, mucho más concretos y descriptivos, que me generen mucha más conversión, mucha más capacidad o probabilidad de generar conversión. Zapatos o tienda online de zapatos para zapatos de mujer o de botas o de lo que sea. Términos mucho más concretos. En nuestro caso, por ejemplo, a la izquierda estaría software de gestión, como un ejemplo, ¿vale? Software de gestión. Ahí me voy a encontrar a las multinacionales, me voy a encontrar a los fabricantes, me voy a encontrar a competencia muy, muy, muy potente. Entonces, ¿puede ser un objetivo? Sí, genial. Pero, por otro lado, la conversión que voy a tener probablemente es muy baja y me va a ocupar muchísimo esfuerzo y tiempo. A la derecha tendríamos software de gestión para el sector logístico
Por ejemplo, voy a conseguir estar posicionado mucho antes porque voy a tener menos competencia y mucha más capacidad de conversión porque aquel que busque un software de gestión para el sector logístico es mi público objetivo real y voy a estar mucho más visible para él. Entonces, este ejercicio es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo puedo determinar cuáles son estos términos o llegar a estos términos? Bueno, pues hay herramientas que me permiten. Al final de un poco del seminario las concentramos todas, pero bueno, aquí os mostramos una clave, que es Google Trends. Google Trends es una página gratuita que Google pone a nuestra disposición para incluir diferentes términos o variaciones de términos y lo que me da es tendencias y volúmenes de búsqueda, en el cual yo puedo ver, incluso segmentando a nivel nacional o a nivel mundial, diferentes palabras y diferentes formas de buscar esas palabras y me va a dar unos resultados de tendencias y de volúmenes de búsqueda. Entonces yo ahí puedo determinar, es muy claro, ¿utilizo el plural o utilizo el singular? Bueno, pues lo coloco ahí y ahí me va a decir cuáles son las palabras más buscadas. De entre las que yo coloque, son las más buscadas. Entonces puedo ir ajustando cuáles son los términos por los cuales tengo que posicionarme, que evidentemente serán aquellos más demandados o con más volumen de búsqueda. ¿Vale? Luego al final lo ponemos como una de las herramientas, pero queríamos destacarlo como una herramienta clave en una estrategia de posicionamiento. Y al final todo esto, ¿a qué lo tengo que llevar? Pues bueno, pues lo tengo que llevar a una matriz, que al final puede ser una Excel, en la cual en una columna voy a tener los términos por los cuales me quiero posicionar, y ya digo que no hay que limitarse y puedo poner todos los términos que quiera, y luego la actividad diaria ya me dará o ya me irá permitiendo discriminar y enfocarme a aquellos que tengan más resultados. Voy a tener en una columna todos estos términos, voy a tener en otra columna cuáles son los resultados que consigo o en qué posición aparece mi página web, mi blog, mi tienda online, lo que sea, pero además, por esos mismos términos, donde aparece mi competencia. Esta matriz muy sencilla lo que me va a permitir es tener un reflejo de la actividad, de lo que consigo y de dónde está mi competencia, con ese objetivo que decíamos antes de estar bien posicionado y encima mejor que la competencia. En pantalla verán, bueno, hay herramientas que te permiten hacer esta monitorización. Pues bueno, un ejemplo con la página web de Effort, donde tenemos a la izquierda todos los términos, en este caso unos pocos términos, nosotros manejamos muchísimos términos. ¿Dónde estoy posicionado? Pues en primera posición, en segunda posición, tercera, cuarta, y dónde está nuestra competencia por esos términos. Y si la tendencia es que estoy creciendo, o estoy mejorando, o estoy bajando tanto Effort, como mi competencia. ¿Qué me permite eso? Pues a lo mejor detectar que en ciertos términos mi competencia está haciendo un esfuerzo importante por estar mejor posicionado, con lo cual me va a permitir actuar y, bueno, pues a lo mejor activar unas campañas de pago por clic o generar una landing, es decir, una página específica donde trabaje un servicio o un producto concreto. Bueno, me va a permitir hacer cosas en base a datos reales. Esta matriz, que ya digo que puede ser una Excel, o hay herramientas que te permiten monitorizarlo, bueno, me va a permitir generar toda esta actividad. En cuanto a más factores clave, y ya profundizamos en temas más técnicos, aunque no quiero profundizar mucho. Pero bueno, tecnología, contenidos y popularidad. Es muy habitual que hablen las agencias del SEO on-page y el SEO off-page. Vamos a hablar de qué cosas tengo que hacer dentro de mi página, que sería el on-page, y qué cosas tengo que hacer fuera de mi página, que sería el off-page. Al final, unos le dan más importancia a lo que tengo que hacer en mi página, otros a lo que tengo que hacer fuera de mi página. Ahí en el gráfico verán un 35-65. Bueno, al final hay que hacer cosas en ambos lados, ¿vale? Más allá del porcentaje de importancia que pueda tener uno de otro. Yo creo que es cuando menos igual de importante uno que otro. Y en ambos, como digo, tenemos que hacer cosas. ¿Qué son las cosas que tengo que hacer en mi página? Y ahora lo veremos un poquito más en detalle. Pues tener en cuenta qué tecnología utilizo, cómo la utilizo,
qué contenidos genero, si están optimizados, cuál es mi dominio, cuáles son las URLs, si mi hosting es rápido o no, si está adaptado para móviles, un montón de cosas. Y en cuanto a fuera de la página, pues qué enlaces consigo que apunten a mi página, si soy muy activo o no, o muy popular en redes sociales, si genero mucho tráfico, si hago campañas. Bueno, al final, como refleja un poco en la diapositiva, son muchísimas cosas que al final generan a veces frustración o generan esa sensación de no llegar a todo. Vamos a intentar poner un poco de orden o un poco bueno, de visibilidad a todas estas cosas una a una, ¿vale? En cuanto a tecnología, bueno, hay herramientas y luego os mostraremos alguna de ellas que lo que permiten es darme una situación de todo esto, ¿vale? Y, bueno, sobre todo, ¿qué es lo importante? Tener un índice. Tener un índice, un factor, un porcentaje, como lo queramos llamar, de cuál es la situación de mi página en cuanto a optimización para la visibilidad en buscadores. Ese índice, pues, en unos validadores o herramientas, pues te lo dan de un tipo, otros te lo dan de otro, pero en cualquier caso lo importante es tener un índice. Un índice en el cual ver que yo voy evolucionando y voy mejorando y no voy a peor. ¿Vale? ¿Y cuál es mi punto de partida? Que puede ser un 5, un 25, un 50, lo que sea, ¿vale? Pero ese va a ser mi punto de partida para ir mejorando. Que os mostramos, bueno, pues es una herramienta que utilizamos nosotros para conocer ese grado de optimización. Actualmente tenemos un 70,6 sobre 100. Que no es el punto de partida. El punto de partida era más bajo y que vamos continuamente mejorando y optimizando. Y sí que es importante detectar o transmitiros que no es solo la parte técnica, no solo los meta tags, no solo las URLs, sino son muchos criterios que sabéis que Google contempla para posicionar una página. A la izquierda vemos de forma global algunos de ellos. La optimización para SEO, la optimización para móviles, la usabilidad de la página, las tecnologías con las que está desarrollada, la popularidad en redes sociales, los visitantes que tiene. Es decir, son muchos criterios, no solo la parte técnica, lo que sirven para que Google nos posicione mejor o peor, ¿vale? Pero a lo que iba, lo importante es tener un índice, un punto de partida sobre el cual mejorar, ¿vale? Y vamos a ver sobre la página de EFOR esos criterios técnicos de popularidad, etcétera, que contemplan. No todos, pero vamos a ver algunos de ellos, como el PageRank, ¿vale? El famoso PageRank que muchas veces se utiliza y se maneja y que muchos tienen ahí como casi un Santa Santorum de algo a lo que hay que llegar y crecer. Bueno, pues sí, es importante. Y es importante tener un PageRank cuanto más alto mejor. ¿Que es fundamental? Sí, pero no todos los sectores o no todas las páginas van a conseguir un PageRank muy, muy, muy alto. ¿No puedo estar bien posicionado con un PageRank bajo? Sí, sí que se puede. Lo que pasa es que hay que tender a tenerlo cuanto más alto mejor. ¿Cómo lo voy a tener cuanto más alto mejor? Pues consiguiendo tráfico, consiguiendo una optimización muy buena a nivel técnico, consiguiendo enlaces. Bueno, es un objetivo. El título de la página, fundamental. Me va a describir cuál es mi actividad y por qué me quiero posicionar. Pero no solo el título de la página principal, sino el de todas las páginas de mi sitio web. Y cada página de mi sitio web tiene que tener un título totalmente diferente. Igual que la descripción, que también va a definir o le va a dar una información a Google de por qué me quiero posicionar y sobre todo a qué me dedico. Qué es lo que ofrezco, cuál es mi oferta, cuáles mis servicios, mis productos, etcétera. Y pues que tiene que tener también unos requisitos en cuanto a longitud, en cuanto a, bueno, contenido. En este caso, pues nosotros tenemos que optimizarlo en cuanto a reducir un poquito ese número de palabras que incluimos en la descripción. Más criterios, los encabezados, los famosos H1, H2, H3. Bueno, no quiero profundizar en datos técnicos porque estamos hablando de conceptos básicos, pero sí que es importante que esté contemplado dentro del código de mi página web, que haya esas etiquetas H1, H2, H3, etcétera, y que esas etiquetas pues reflejen aquello por lo cual me quiero posicionar. Las imágenes tienen que tener una etiqueta que describa a qué se refieren esas imágenes, con lo cual estaremos dando más información a Google para
posicionarnos. La relación entre el texto y el código. Cuanto más alta, mejor. Esa proporción lo que nos indica es una relación, un porcentaje, como verán, entre el texto que yo le doy al usuario, por así decirlo, y todo el código que genera la página. Esa proporción, cuanto más alta sea mucho mejor. En este caso, a nosotros lo que nos importa es en la relación que tenemos, sobre todo en las páginas interiores, en las páginas donde hablamos de productos y de servicios. Ahí es donde trabajamos muy bien esa relación y generamos mucho contenido visible, contenido para el usuario. Nuestros productos y servicios son muy amplios y es ahí donde nos enfocamos a posicionar cada una de las páginas. El número de páginas indexadas, cuantas más páginas tenga Google indexadas, mucho mejor. Entonces, esa proporción, esa relación de páginas indexadas es importante. Y además, pues bueno, es fácil, relativamente fácil conocerla con estas herramientas, que luego daremos algunas de estas herramientas, y saber si a lo mejor nuestra página está en 5 o 6 idiomas, si a lo mejor estas herramientas nos dicen que Google tiene indexadas 20 páginas, algo está fallando. Algo está técnicamente impidiendo que Google llegue al 100% de las páginas, que es el objetivo. Los enlaces que entran a nuestra página o enlaces que salen de nuestra página a terceros. También es un factor fundamental. Enlaces rotos. Temas más técnicos, ya comento que no quiero introducir datos muy técnicos, pero sí que quiero hacer un repaso por factores clave que contempla Google para estar bien posicionado. Backlinks, que esté bien posicionada en cuanto o que resuelva perfectamente si pongo las 3 W o sin las 3 W. El robot TXT, que es un archivo que yo dejo en la raíz de mi sitio diciéndole qué quiero y qué no quiero que vea los buscadores. Yo puedo limitar ciertas carpetas de mi sitio web para que no entren los buscadores y no pase como pasa a veces, que indexa contenido que no quiero que esté visible en buscadores. El mapa del sitio, la URL, que sea limpia, guiones bajos, flash, marcos. Bueno, un poco transmitir que es importante contemplar muchísimos criterios técnicos y que todos ellos, y la suma de todos ellos, son los que hacen que pueda estar mejor o peor posicionado. Factor fundamental, la adaptación para dispositivos móviles. Nosotros nos estamos encontrando en múltiples clientes de diferentes sectores que ya los accesos que tienen a su página web desde dispositivos móviles superan los accesos que tienen desde portátiles, ordenadores de sobremesa, los típicos ordenadores. Esto es clave. Si mi página no tiene una optimización para dispositivos, bien sean tablets, smartphones, lo que sea, pues puedo estar perdiendo una capacidad tremenda, ya no de posicionamiento, sino de clientes o de potenciales clientes que no van a poder ver correctamente mi página web. Páginas hechas en Flash, páginas que utilizan marcos, páginas que no están adaptadas, que no utilizan un diseño responsivo. Bueno, al final, páginas que no se ven correctamente en dispositivos móviles. Conceptos de usabilidad. Personalización de páginas de error, las URLs limpias, el tiempo de carga, los idiomas, bueno, las tecnologías que utiliza. Bueno, todo esto, la suma de todo esto, hace que al final estemos mejor o peor posicionados. Y como decía, la popularidad entendida en cuanto a cuántos enlaces en otras páginas entran a mi sitio web o cuál es mi popularidad en las diferentes redes sociales. Y esto es fundamental, cada vez lo contempla mucho más Google, pues que sea popular en Facebook, en Twitter, en Google Plus, evidentemente, en Pinterest, etcétera. ¿Hay que estar en todas? No, pero bueno, hay que establecer un equilibrio entre aquellas en las que tengo que estar para conseguir captar clientes o visitas o lo que sea y generar una comunidad y el esfuerzo que me va a llevar estar en ellas, en estas redes sociales. Pero que sepamos que es un criterio fundamental para estar bien posicionado. Y en cuanto a qué debemos hacer, bueno, pues lo hablábamos antes. Hay muchos criterios técnicos de redacción, de generación de contenidos, muchísimos criterios. Pero sí que es importante
algunos de ellos, y aquí queremos destacar algunos de ellos, para dar ese primer paso y focalizar la atención en ese agujero negro que decíamos, focalizar mi atención, mi esfuerzo como compañía a aquellos criterios que son más relevantes. Primero, en cuanto a optimización técnica. Yo puedo hacer todos los esfuerzos del mundo, pero si mi página web técnicamente no es visible para buscadores, pues bueno, pues primero me tendré que asesorar y saber si realmente es así, y luego pues tendré que contemplar la opción de cambiar mi página web y hacer una página web nueva con otra tecnología, o generar landings, generar páginas específicas concretas que hablen de mi producto y mi servicio, o bueno, pues hacer actuaciones sobre mi página web que mejoren su optimización, sin utilizar Flash, sin utilizar marcos, con un CMS, con un gestor de contenidos que sirva para ese posicionamiento o que esté adaptado para ese posicionamiento. Hablamos de Drupal, hablamos de WordPress, hablamos de, bueno, gestores de contenidos que puedan servir para mejorar ese posicionamiento. Y en aquellas cuestiones técnicas que son fundamentales para Google, ¿vale? Como los encabezados H1, donde tengo que tener incluidos en el código de mi página e incluido o reflejado aquellos términos que quiero posicionar. Tengo que tener el máximo de páginas indexadas, lo que decía antes. Si mi página se forma, o mi sitio web se forma por 2.500 páginas, pues mi objetivo será que esas 2.500 páginas o el mayor número de esas páginas estén indexadas por Google. Si de esas 2.500 solo indexa 10, primero, algo pasa, y segundo, la capacidad que voy a tener de conseguir un buen posicionamiento se verá muy, muy, muy limitada. Muy limitada. No teniendo enlaces rotos, es decir, enlaces que llevan a páginas de error o que no llevan a ningún sitio, y esas herramientas que luego vamos a mostraros me permiten detectar esos enlaces rotos. Con URLs limpias voy a tener más potencial de posicionarme por solución de gestión para el sector logístico si la URL de mi página que habla de eso es efor.es/soluciones de software/soluciones de gestión para el sector logístico. Que si no es efor.es/h2432.jsp, ¿vale? Queda claro. Donde, además, pues bueno, hay ciertas acciones en cuanto a robot.txt, en cuanto a mapa del sitio, que voy a tener que contemplar y que tengo que contemplar para decirle a Google por qué me quiero posicionar y por qué apartados de mi página no quiero posicionarme. Criterio fundamental, la optimización para móviles. Y cada vez más, una velocidad de carga rápida en la página. Que la página sea lo más rápido posible, con lo cual tendré que tener en cuenta que las imágenes no sean excesivamente pesadas, que las páginas pues sean fluidas, bueno, pues diferentes criterios que hagan que la carga sea lo más rápida posible, porque realmente influye muchísimo en el posicionamiento. Antes no, pero ahora sí. Otros criterios fundamentales, como decía antes, identificar muy bien cuáles son mis términos objetivo, tenerlos muy claros y analizarlos y dedicarle un tiempo para ponerse en la piel de nuestro público objetivo y plantear cómo va a llegar a nuestra página, cuáles son los términos que va a utilizar en Google para llegar a mi producto o mi servicio. Y el siguiente análisis o reflexión es si tenemos en nuestra página el contenido suficiente para estar bien posicionado. Como decía antes, si lo que queremos es posicionar la home, complicado. Tenemos que tener para cada término una página objetivo, una página de aterrizaje, por así decirlo. Una página donde vamos a desarrollar muy mucho el contenido relacionado con ese término. Y una vez que tenemos realmente contenido, tenemos páginas que hablen de ese contenido, diferentes páginas, pues tendremos que optimizar esas páginas para ese término que queremos posicionar. Un ejemplo. Uno de nuestros, como decía Nacho al inicio, uno de nuestros servicios y de nuestra especialización es el desarrollo de páginas realizadas con el gestor de contenidos Drupal. Bueno, es un gestor de contenidos, pues como pueda ser WordPress, Joomla o otros, pero que nosotros utilizamos para el desarrollo de las diferentes páginas que realizamos para nuestros clientes. Un gestor de contenidos muy potente, software libre. La Casa Blanca utiliza
ese gestor o su página web está desarrollada con ese gestor, Indra, Museo Reina Sofía, bueno, es un gestor muy potente. Y nosotros llevamos muchos años utilizándolo para desarrollar estas páginas para nuestros clientes y somos expertos en Drupal. Y nos queremos posicionar como expertos en Drupal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues desarrollar una página dentro de nuestro sitio web que habla que somos expertos en Drupal y nuestras capacidades, nuestra experiencia, nuestro equipo, bueno, lo que permite Drupal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, inundar, trabajar la página web donde hablamos que somos expertos en Drupal con ese término que queremos posicionar. Y lo incluimos dentro del título de la página, de los encabezados H1, de los meta tags, los textos de las imágenes y lo incluimos proporcionalmente en el contenido que el usuario puede leer. ¿Cuál es esa proporción de contenidos? Bueno, pues en unos casos será más alta, en otros casos será más baja. Eso ya es ir trabajándolo y ir viendo los resultados que tiene conforme vamos consiguiendo más visibilidad en Google. Al final, ¿qué es lo que genera todo esto? Pues que genera, en este caso, que en poco tiempo, con un gestor de contenidos como Drupal, en el que está desarrollada la página, trabajando ese término dentro de los contenidos, trabajando la optimización técnica, etcétera, 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 a día de hoy, pues, si buscas expertos en Drupal en Google, en cualquier ubicación donde estamos, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Bilbao, aparecemos en primera página o sin ubicación, sin especificar la ubicación, directamente expertos en Drupal, también aparecemos en primera página y muy bien posicionados. Al final, como decíamos, es una labor continua de ir haciendo acciones sobre cada una de las páginas que hablan de los términos que quiero posicionar para conseguir resultados concretos. Y no solo trabajando, como decía antes, en el on-page, en la página, sino, muy importante, conseguir que otras páginas tengan enlaces a mi sitio web. Pero además, no solo a mi sitio web, a la home, sino a aquellas páginas que quiero posicionar por términos concretos. Sí, conseguir que páginas relevantes y que tengan un buen PageRank y que hablen de mi sector, y etcétera, etcétera, ahora vemos alguno de esos criterios, tengan un enlace a la web de Effort donde hablo de lo que sea, de lo que quiero posicionar. Con diferentes criterios. No me vale que una página de un sector que no tiene absolutamente nada que ver conmigo tenga un enlace a mi página. Suma, sí, pero en una proporción muy baja que si es una página de mi sector, si es una página relevante, que si consigo una noticia en elmundo.es o en otro periódico que apunte a mi página, pues me va a ayudar muchísimo a que Google entienda que soy relevante, soy popular, porque una página potente como El Mundo, como El País, como alguna del sector concreto, etcétera, tiene un enlace a mi página web, a mi dominio. Con lo cual, fundamental hacer una acción constante de búsqueda y de inserción de enlaces a mi página web. ¿Y cómo ponemos ahí? Combinando cantidad y calidad. Cantidad en número y calidad en cuanto a que ciertas páginas relevantes para Google tenga un enlace a mi página web. Que sean de diferente IP, que tengan una temática relacionada, que tengan un dominio con mucha antigüedad, que sean de diferentes idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final un objetivo tiene que ser popular, y eso lo consigo con enlaces de otras páginas relacionadas con mi sector de actividad que me apunten a mí. Y, como decíamos antes, ser popular en redes sociales. Cada vez está mucho más valorado, teniendo páginas en diferentes redes sociales que estén relacionadas con mi página web y con una comunidad importante de seguidores, que le hagan me gusta, que hagan retweets, que participen en Google Plus, que, bueno, básicamente que hablen de mí en mis redes sociales. Eso Google lo entiende como que eres popular en redes sociales, con lo cual te da un empujón a tu posicionamiento. Y todo esto, como decíamos al inicio, con una estrategia continua, con una estrategia de ser perseverante y orientándonos a esa mejora continua, analizando continuamente
cómo actúa mi público objetivo en Google, analizando si las keywords, los términos que utilizo para posicionarme son los adecuados o incorporando nuevos, analizando dónde está la competencia por esos mismos términos, haciendo acciones dentro de la página y fuera de la página y en una acción constante de revisión, monitorización, acciones continuas y mejora continua. Y esto es clave. Una estrategia no se basa en hacer cosas y esperar y no hacer nada más. Y si ha funcionado algo, pues bueno, dejarlo así. No porque Google cambia, mi competencia siempre está también al tanto y quiere estar mejor que yo. Bueno, pues esa mejora continua es la que va a hacer generar resultados, retorno de la inversión y cumplir objetivos. Y en cuanto a herramientas, yo creo que es importante esta parte, herramientas que nos pueden ayudar. Bueno, pues evidentemente Google Analytics. Google Analytics es una herramienta fundamental para conocer el impacto que tiene mi posicionamiento en mi página web. Y como mostramos en pantalla, no solo las visitas que tengo, sino el crecimiento o la evolución que he tenido en aquellas visitas que vienen desde buscadores. Bueno, ese es un ejemplo de una comparativa desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre de un mes en una web y el crecimiento que ha tenido, en este caso la web de Efor, el crecimiento que ha tenido en visitas con respecto al mismo periodo del año anterior, que al final lo que refleja es una tendencia, si mis acciones de posicionamiento están teniendo resultado o no, en este caso en cuanto a visitas, pues en este caso con un crecimiento superior al 50%. Esta herramienta es fundamental para saber si estoy cumpliendo o si estoy teniendo resultados concretos en cuanto a mis acciones de posicionamiento. Otra herramienta, SiteCheck App, es una herramienta que me permite analizar técnicamente cómo está mi página. Como decía, tener un índice de partida de cuál es la optimización de mi página para empezar a hacer acciones continuas de mejora. Esta herramienta, pues, una herramienta muy potente que me permite analizar técnicamente cómo está mi página, incluso, como decíamos, la popularidad que tiene en cuanto a redes sociales, en cuanto a enlaces desde otras páginas, etcétera, y me da una serie de puntos de mejora, de corrección y mejorables o algunas críticas para ir haciendo acciones que mejoren cada vez más mi posicionamiento. Planificador de Google AdWords, en el cual me va a dar una herramienta que me va a permitir detectar aquellas palabras por las cuales me tengo que posicionar, pues porque tiene mucho volumen de búsqueda, porque en AdWords pagan mucho el clic, con lo cual tienen mucha búsqueda, mucha competencia, entonces son muy interesantes. Bueno, pues me permite trabajar mejor ese análisis de los términos por los cuales me quiero posicionar, junto con Google Trends, como decíamos antes, para detectar volúmenes y tendencias de búsqueda. Fundamental. Otra herramienta, también de Google, que me va a permitir conocer la velocidad de mi página y acciones de mejora asociadas a esa velocidad. Pues, a decir, si tienes que ya a un nivel más técnico, pues si es mejorable en cuanto al código, en cuanto a JavaScript, en cuanto a, bueno, diferentes criterios técnicos que me va a permitir mejorar esa velocidad de mi página web, que como decíamos antes, es uno de los criterios fundamentales que utiliza Google. O sitemaps.com, xml-sitemaps.com, que me va a permitir generar un sitemap automáticamente rastreando todo mi sitio web y me va a permitir generar ese sitemap de una manera casi automática y muy rápida. Bueno, estos son algunas de las herramientas muy importantes. Hay muchísimas herramientas online, pero bueno, algunas que me van a permitir identificar términos clave, identificar tendencias de búsqueda, identificar cuáles son los criterios técnicos que tengo que mejorar para conseguir estar mejor optimizado, el XML, etcétera. Algunas herramientas muy potentes para mejorar mi posicionamiento. Y bueno, pues vamos acabando y algunas conclusiones que queremos destacar de todas estas acciones y que no nos lleven a estar desesperados, agobiados y frustrados, que es algo bastante habitual en todas estas acciones de posicionamiento. Primero, no desesperarse. Este proceso de posicionamiento no es un proceso rápido, no voy a conseguir estar posicionado por todos los términos objetivo ya, a corto plazo. Es un proceso continuo, de constancia,
de atención, de estar permanentemente atento a las tendencias de los usuarios, a las tendencias de Google, si cambia el algoritmo, si mi página está ahora correctamente posicionada o no. Bueno, pero sí que es verdad que al final el generar acciones orientadas a la mejora del posicionamiento, con eso se consigue resultados, se consigue retorno de la inversión y se consigue esos objetivos que puedan ser de venta, si mi página es una tienda online, de captación, si lo que busco es potenciales clientes, o de lo que sea. Sí que es verdad que genera resultados, pero no en el corto plazo, con lo cual hay que ser constante, no tener paciencia, tener un asesoramiento por detrás que me permita ir en línea con las acciones realmente eficaces y no con aquellas que pueda estar haciendo cosas que no me van a generar resultados, etcétera. Sobre todo, probar, tener una metodología y tener esa constancia y rutina que decíamos continua para ir alineado con estos objetivos. Y si realmente entendemos y cada uno entiende que el posicionamiento y estar dentro de los 10 primeros resultados es clave para mi negocio, invertir. Invertir sí o sí, invertir en una agencia que me haga estas acciones, invertir en un asesoramiento, invertir en formación. Si yo quiero hacerlo yo mismo, pues invierte en formación, fórmate en cuanto a las últimas tendencias, en cuanto a las últimas acciones necesarias para estar bien posicionado, contrata gente, pero hay que invertir y a veces nos pasa a todos, a nosotros nos pasa que clientes consideran estas acciones clave, pero consideran que tienen que invertir poquito. Bueno, pues tiene que ser proporcional. Si es clave para tu negocio, tendrás que invertir proporcionalmente a esa necesidad. Invertir, ya digo, en formación, en agencias, en contratar gente, bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero es importante hacer una inversión proporcional a esos objetivos. Y ya terminamos. No queremos excedernos del tiempo marcado para el seminario. Como decimos, vamos a abrir ahora un turno de ruegos y preguntas para que nos puedan trasladar todo lo que deseen. Tienen una pestaña abajo a la izquierda donde pone preguntas y respuestas, donde nos pueden trasladar cualquier pregunta que nos quieran hacer. Encantados de contestarles, y aquellos que no dé tiempo, pues les contestaremos igualmente y les trasladaremos a todos ustedes el material que hemos desarrollado durante este seminario. Y una vez más, pues reforzar, si todos aquellos que lo deseen pueden enviarnos un correo a marketing@efor.es con su nombre, su teléfono, su empresa y sobre todo la dirección web que quieren que les hagamos un estudio, y les desarrollaremos ese análisis de aquellas acciones mejorables o a realizar para mejorar su posicionamiento en Internet. Lo dicho, muchísimas gracias por su atención y abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias.
Bueno, tenemos una pregunta relacionada con el PageRank, donde nos solicitan que hablemos un poco más sobre este término. Al final, el PageRank, que es otro índice que nos va a permitir ver un poco la popularidad de nuestra página en cuanto a diferentes criterios. Y hay muchísimos criterios que me van a permitir estar mejor en cuanto a PageRank, es decir, tener un PageRank más alto o menos alto, y que va muy relacionado con el tráfico que tengo y sobre todo con los enlaces que consigo que entren a mi página. Es decir, puedo tener 1000 enlaces a mi página y tener un PageRank de un 1. ¿Por qué? Pues porque esos 1000 páginas externas que apuntan a mi sitio web pues no son relevantes. Es decir, esas mismas páginas no tienen un PageRank alto, no están relacionados con mi sector, o Google entiende que no tienen nada que ver con tu sector, son directorios, son blogs que no tienen mucho tráfico. Es decir, al final, Google entiende que aunque tienes muchos enlaces, no eres suficientemente popular porque las páginas que te apuntan no son populares. ¿Cómo puedo conseguir aumentar mi PageRank? Pues consiguiendo que me apunten páginas que sí que son relevantes. Como decía antes, si consigo que un periódico publique una información con un enlace a mi sitio web, y ese periódico probablemente, si es un periódico nacional, visitado, etcétera, va a tener un PageRank de un 8, un 7, un 9, pues va a ayudar mucho más ese único enlace que esos otros 1000. Pero al final es una combinación de todo, y como decíamos antes, es una combinación de cantidad y calidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el ejercicio que hay que hacer continuamente? Bueno, pues ver de mis grupos de interés, clientes, proveedores, etcétera, proponerles que les hagan que tengan un enlace a mi página web y yo tener otro enlace a su página web. Y así, poco a poco, ir incrementando esa popularidad, ir incrementando ese PageRank que sabemos que es importante de cara al posicionamiento. Pero no entendamos el PageRank como era antes, hace unos años, como algo clave, definitivo y esencial para estar bien posicionado. No, podemos estar bien posicionados teniendo un PageRank de un 2. ¿Cómo? Bueno, pues trabajando muy bien el contenido de mi página con respecto a los términos que quiero posicionar y olvidándonos un poco del PageRank. Yo puedo tener, si mi sector es muy industrial, muy concreto, muy de nicho, es muy difícil tener un PageRank de un 7, un 6, que sería lo ideal. Pero, en fin, no lo voy a conseguir nunca, o a lo mejor no voy a estar en redes sociales invirtiendo en redes sociales si realmente mi público objetivo es muy poco de redes sociales o nada. Entonces, no nos centremos solo en el PageRank, pero intentemos aumentarlo favoreciendo que otras páginas de mi sector tengan enlaces a mi sitio web. Tenemos otra pregunta relacionada con herramientas que nos permitan monitorizar tus palabras clave. Bueno, hay diferentes herramientas. Hay bastantes herramientas que lo que me permiten es introducir esas palabras clave y monitorizar tanto mis resultados en en Google, buscadores, como las de mi competencia. Ya digo, hay bastantes. Os voy a comentar una de ellas que es quizás una de las más potentes. Se llama SEMrush. SEMrush es una herramienta que está evolucionando muchísimo y que me permite esa monitorización. Es una herramienta de pago, tiene diferentes planes, pero que es muy potente en cuanto a monitorización de cuáles son mis resultados en posicionamiento natural, tanto como en resultados en posicionamiento de pago por clic, lo que sería el SEM. Campañas que yo pueda estar teniendo en AdWords. Entonces, os mandaremos todas estas herramientas que hemos incluido en la presentación y si acaso incluiremos alguna más relacionada con estas herramientas que te permiten monitorizar palabras clave.
Tenemos otra pregunta. Francisco nos pregunta cómo son de efectivas las campañas de pago por clic para subir en Google. A ver, teóricamente no influye. O sea, directamente, por estar con una campaña de pago por clic en Google AdWords, no implica que vayas a mejorar tu posicionamiento natural de manera directa. Pero sí que es verdad que indirectamente sí que influye. Es decir, uno de los criterios, de los muchísimos criterios que Google utiliza para considerar tu posicionamiento, es el tráfico. Es el tráfico que tenga tu página. Cuanto más tráfico, entiende que eres más relevante, más popular y, bueno, te puede diferenciar con respecto a otras páginas que no tengan tanto tráfico. Con lo cual, si tú tienes campañas de pago por clic que generan una actividad, que generan eso, visitas y tráfico a tu página web, evidentemente vas a mejorar en ese criterio en cuanto a popularidad o en cuanto a que va a considerar Google que, bueno, tienes más tráfico, con lo cual te va a diferenciar de otros y sí que te va a dar un empujón, por lo menos en cuanto a ese criterio. Con lo cual, no directamente, no por pagar a Google, te va a posicionar mejor naturalmente, pero sí que indirectamente te va a ayudar en ese criterio en cuanto a tráfico y en cuanto a visibilidad, ¿vale? Entonces, ¿ayuda? Sí. Incluso algunos plantean que, aunque no sea directamente, siempre te va a tener más en cuenta porque les estás generando negocio, les estás pagando y te va a tener más en cuenta. Digamos, dejémoslo ahí. ¿Te va a tener más en cuenta? Sí. ¿Te va a ayudar porque tienes más tráfico? También. ¿Vale? Entonces, sí que te va a ayudar. Sí que te va a ayudar. Bueno, no, aunque tenemos más preguntas, no queremos excedernos en el tiempo, vamos a responder todas vía chat y vía online, vía correo, y invitaros a todos a futuros webinars que vamos a desarrollar sobre posicionamiento y otras técnicas destinadas a mejorar tu visibilidad en Internet. Agradecer a todos, por supuesto, vuestra asistencia y próximamente os iremos convocando e invitando a otros webinars. Muchas gracias.